Así que vamos de lleno a hablar de uno de los temas que creo son de los más importantes que hay en las Sagradas Escrituras. En lo personal es un tema que me encanta, me llena y que trato de que sea parte de mi vida porque le da sentido a mi vida. Después de Jesús, que es el regalo más grande que he recibido como ser humano, el siguiente regalo que he recibido del cielo es el regalo de la felicidad. Y en el tema pasado, si ustedes estuvieron sintonizados y lo han podido observar o escuchar, recuerdan que estuvimos hablando de uno de los estudios más largos, más prolongados que se han hecho en la historia de la humanidad, quizás el más prolongado que hizo la Universidad de Harvard. Y justo tuvo que ver con el tema de la felicidad. ¿Por qué hay tanto interés en el tema de la felicidad? Es bien sencillo. Si hay algo que anhelamos los seres humanos es ser felices. No sé qué pasa con tu vida, con tu realidad, pero me imagino que en tu día a día el objetivo más grande que tienes es el de ser feliz y el de poder compartir esa felicidad con las personas que hay a tu alrededor. En lo personal es mi gran sueño, mi gran deseo que todos los días puedan ser días en los que diga valió la pena vivirse, sean días en los que haya podido sentirme que he sido un transmisor de felicidad para otros, de optimismo, a pesar de que las cosas no sean perfectas. Hay algunos escépticos frente al tema de la felicidad porque dicen es imposible ser felices, la felicidad es una mentira porque vivimos en un mundo que lo único que tiene es infelicidad. Ese tipo de pensamientos tienen parte de verdad y tienen parte de que no es verdad. La parte que es verdad tiene que ver con un mundo negativo, con un mundo difícil, con un mundo lleno de problemas, que es el mundo real que tenemos los seres humanos. Esa parte es muy cierta, pero lo que no es cierto es que tengamos que vivir acorde al mundo en el cual vivimos. Por eso la felicidad no se puede definir como un objetivo a alcanzar. Ese es el problema que tenemos muchos seres humanos, que vemos la felicidad solo como un objetivo. Voy a ser feliz cuando consiga a la mujer ideal para que sea parte de mi vida. Y resulta que la mujer ideal, cuando creí que la conseguí, quizás no fue como lo pensé. Y allí entonces ya se me va la felicidad. Y entonces ya la felicidad es otro objetivo. Cuando tenga la casa de mis sueños voy a ser feliz. Y obtengo la casa de mis sueños y resulta que luego dejó de ser la casa de mis sueños y se me acabó la felicidad. Ese es el problema de ubicar la felicidad en el contexto de objetivos a alcanzar. La felicidad es más que un objetivo a alcanzar. La felicidad es un estilo de vida y eso es exactamente lo que propone las Sagradas Escrituras y lo que finalmente concluyó ese gran estudio en sus primeras conclusiones, porque todavía sigue, sobre la felicidad que hizo la Universidad de Harvard. Los seres humanos realmente felices son aquellos que saben relacionarse bien con las personas que están a su alrededor y que tienen un grupo de personas sólido con las cuales se relacionan de una manera muy positiva. Es decir, entre mejor nos relacionamos los unos a los otros, más felices somos. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar, teniendo en cuenta ese semejante estudio y semejante nombre de esta universidad, es que los seres humanos que somos felices somos los seres humanos que aprendemos a vivir en felicidad. En otras palabras, la felicidad es un estilo de vida y que tiene que ver directamente con la manera como nosotros nos relacionamos en nuestra vida. Es tan importante este tema que no solo fue una gran universidad como esta y otras más que han estudiado sobre la felicidad, ahora les voy a dar otro ejemplo, sino que la propia Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró el día 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. Y la pregunta que se hizo a la Organización de las Naciones Unidas fue, bueno, ¿y por qué declarar un día como un día de la felicidad? Y la respuesta a mí personalmente me impactó. Porque la Organización de las Naciones Unidas considera la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental. Es decir, es fundamental, mis queridos amigos, que aprendamos a ser felices. Y si la vida no es una vida feliz, entonces quizás la estamos viviendo de una manera equivocada. Pero bien, ¿por qué ser felices? ¿Por qué es tan importante hablar de felicidad y por qué es tan vital para el ser humano tener no simplemente una vida que vivir, no simplemente tener salud para vivir, no simplemente tener una familia con quien compartir, sino ser felices? ¿Por qué es tan importante la felicidad? Bueno, deja muchos elementos positivos en cada uno de nosotros. Hay otro estudio, entre muchos estudios a propósito, que se
se han hecho, pero esto lo hizo la Universidad de California con más de 250,000 participantes, donde el propósito fue identificar los beneficios que dan a la vida, a la vida y a la persona el hecho de ser optimista y ser feliz. ¿Genera beneficios? Por supuesto que genera beneficios. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios? Yo les voy a compartir algunos de ellos. Los primeros que encontré y que compartí hace poco con los miembros de mis iglesias allí en el distrito de Ocala, es que ser felices, dice la Universidad de California después de este estudio, recuerden, más de 250,000 personas, es que ser felices nos hace más sociables y altruistas. En otras palabras, nos relacionamos más. Este estudio dio resultados muy parecidos a los de Harvard. Nos relacionamos más, pero nos relacionamos mejor. Somos más sociales y somos más altruistas. Altruistas quiere decir que estoy preocupado por el bienestar del otro y hago algo por mejorar el bienestar del otro. Pienso más en los demás que en mí mismo. Así que esos son beneficios fundamentales. Otro beneficio que nos deja el ser felices, el ser positivos, es que cuando somos felices, dice este estudio, nos gustamos más y nos gustan más los demás. Eso nutre, en otras palabras, las relaciones. Cuando yo me veo mejor y cuando yo trato mejor a las personas que están a mi alrededor, que tanta falta nos hace eso en nuestra vida personal y al estar en comunicación con los demás. Otro elemento interesante que deja este estudio de la Universidad de California es que ser felices mejora nuestra habilidad para resolver problemas o resolver conflictos. Esto me gusta mucho porque los seres humanos estamos llenos de problemas. Yo estoy seguro que tú que me estás escuchando o viendo ahora tienes muchísimos problemas en tu vida. Bueno, no te sientas mal, no eres el único. Todos tenemos muchos problemas. El asunto es saber solucionar los problemas y este estudio dice que las personas que aprenden a vivir felices y que aprenden a ser más positivos son personas que desarrollan de una manera natural esas habilidades para poder resolver conflictos. Eso me impactó mucho. Ahora, en el área de la salud, en la parte física, hay cosas muy interesantes también. Por ejemplo, dice este estudio, los resultados, que ser felices fortalece nuestro sistema inmune. Esto es muy, pero muy interesante, dada la época que estamos viviendo de pandemia, pospandemia. Otros dicen que viene nuevamente la pandemia o que vamos a seguir en pandemia. Y el sistema inmune es muy importante. Bueno, ya sabes que además de medicamentos y además de vitaminas y otras cosas, ser feliz, ser positivo, ayuda o fortalece muchísimo nuestro sistema inmune. Hay otras cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, esta. Entre la población adulta mayor, que ya algunos estamos llegando allí, los optimistas, la gente feliz, tiene un riesgo 75% menor de enfermedades cardíacas que las personas que no son positivas, es decir, que son pesimistas y que prefieren vivir en infelicidad. Imagínense, 77% menos de posibilidades. Eso es increíble. Ahora, para complementar esto, dice este estudio de la Universidad de California, que ser felices reduce los riesgos de enfermedades coronarias, inclusive si la persona tiene malos hábitos, como por ejemplo el fumar. Esto es increíble. A pesar de que se tenga un mal hábito, si la persona es positiva, si la persona es feliz, esa persona tiene menos posibilidades, reduce ostensiblemente los riesgos de tener enfermedades de tipo coronario. Así que ser felices definitivamente paga muy bien. Y hay algo que me gustó mucho de todo este estudio y los resultados, y es uno que los seres humanos definitivamente nos interesa, y es cómo aumentar años, cómo vivir más. Y dice que ser felices aumenta el promedio de vida 7 años y medio más que quienes deciden vivir una vida de forma negativa o de forma infeliz. Así que inclusive nos aumenta la vida. Qué cosa maravillosa. Ser feliz es definitivamente un camino que nos produce elementos que el dinero no puede pagar. Así que vale la pena ser felices. Y quiero recordarles, como lo estudiamos en la ocasión anterior, que Dios nos creó para ser felices. Es decir, nuestra naturaleza, nuestra forma de vida natural
tiende a la felicidad. Así que no tengamos miedo en ser felices. Recordemos, la felicidad no tiene que ver tanto con las circunstancias que me rodean, no, tiene que ver con mi estilo de vida. Es por eso que sorprende cuando se muestra que los países más felices del mundo no son los países que tienen, por ejemplo, más dinero o que tienen más fama o que tienen más estabilidad en todas las áreas, ¿no? A veces los países más felices del mundo son los países donde hay más necesidades y donde hay más problemas. Porque la felicidad, la verdadera felicidad, es un estilo de vida, no es circunstancial, no tiene que ver con las cosas que me rodean. Así que la buena noticia que quiero compartirte ahora es que tú y yo estamos llamados para ser felices. La pregunta que yo creo que todos nos hacemos es, bueno, ¿y cómo aprendemos a ser felices? Ok, eso es lo que vamos a comenzar a desarrollar en las próximas reflexiones que vamos a tener y por supuesto en esta. Me gusta mucho una reflexión que hizo el expresidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, un hombre no solo muy inteligente, sino un gran pensador. Él dijo, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces en la vida. La gran felicidad o la felicidad humana generalmente se logra con pequeñas cosas que ocurren todos los días, pequeñas cosas. Así que tú y yo definitivamente podemos ser felices. No esperemos que pensar que nos vamos a ser felices cuando tengamos X o Y o Z. No, hoy hemos sido llamados por nuestro Creador a ser felices porque Él nos creó para ello. Así que vamos a ver de forma práctica qué nos aconseja la Biblia sobre cómo se llega a ser felices. Y hay un punto fundamental del que tenemos que partir, porque definitivamente a mí me interesa continuar siendo feliz y positivo y yo quiero invitarles para que ustedes también lo sean. Así que, hermano David, por favor, ayúdeme a leer en la Biblia el libro de Salmos, el capítulo 34, el versículo 2, porque allí nos da una clave para la felicidad. Yo tengo una versión moderna, pero quiero escuchar la versión que usted va a leer y luego leo mi versión para que podamos comparar, porque me encanta este versículo que muestra esa clave de la felicidad. Sí, leo así la palabra de Dios. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Mi versión dice, mi alma se goza en el Señor, lo oirán los mansos y serán felices. En la otra versión dice, y se alegrarán o serán felices. Pero aquí hay una clave en este versículo que David comparte con nosotros. Dice que para gozarme en el Señor hay una estrategia. Dice allí, lo oirán los mansos y se alegrarán. Allí hay una estrategia y hay una clave. La estrategia es la mansedumbre. Bíblicamente, el que aprende a ser manso, aprende a ser feliz, porque la felicidad se aprende. La felicidad tiene que ver con decisiones que tomamos en nuestra vida. Por eso constantemente yo invito a las personas a que decidan ser felices, a que decidan combatir el negativismo, la infelicidad, decidan ser felices, construyendo poco a poco, pero la manera fundamental es la que nos dice la Biblia, a través de la mansedumbre, una palabra que a veces es malentendida, una palabra que muchos no comprenden, pero que es una palabra con un significado tremendo. Les dije que esa es la clave, esa es la estrategia, pero hay una clave. Salmos 34:2 dice que lo oirán los mansos, es decir, los mansos tienen la capacidad de oír. En otras palabras, la felicidad, escuchen bien esto, mis queridos amigos, la felicidad del ser humano, la tuya y la mía, no tiene tanto que ver con lo que hacemos, ni con lo que decimos. Tiene que ver más con lo que entra a través de nuestros oídos. Eso lo vamos a ampliar más adelante. Ya hablamos en el tema pasado sobre el jardín del Edén y sobre todo el diseño fantástico que Dios nos creó. Así que vamos directamente ahora a pensar en el contexto de la mansedumbre. Saben ustedes que cuando Jesús vino a esta tierra, y en su primer discurso, en su primera predicación, que muy bien lo dijo ahora David, en el Sermón de la Montaña, el primer gran sermón que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús habló sobre la mansedumbre. Fue la tercera frase que pronunció. Así que, por favor, hermano David, recuérdela para nosotros allí, Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice? Nos dice el Evangelio, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muy bien, Mateo 5:5, bienaventurados. La palabra bienaventurado, para aquellos que están hasta ahora acercándose al estudio bíblico, significa felicidad. Así que ahí el versículo dice, felices los mansos. Miren que ratifica lo que David dijo allá en Salmos. Felices los mansos, pero aquí Jesús le añade algo más.
porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad es la promesa más linda que tenemos los seres humanos. Cielos nuevos y tierra nueva. Un mundo perfecto, diferente, totalmente opuesto al que vivimos hoy. Un mundo como en el principio. Bueno, dice Jesús en sus propias palabras que si tú y yo aprendemos a ser mansos y vivimos como mansos, entonces vamos a heredar esa tierra, la tierra nueva, la vamos a heredar, pero vamos a comenzar a vivir esos beneficios aquí mientras nosotros estamos viviendo en este mundo infeliz en el cual nosotros estamos. Ahora, yo sé que estamos tratando de descifrar cómo ser felices, pero ya hemos aprendido que somos felices si aprendemos a ser mansos, ¿ok? Entonces ahora vamos a aprender a ser mansos, porque ya sabemos que si somos mansos somos tan felices que heredaremos la tierra. Es decir, vamos a ser felices allá y vamos a ser felices también acá, que eso es algo, un valor agregado que yo quiero que tengamos hoy. La felicidad no es solo para vivirla en cielos nuevos y tierra nueva, no. Nuestro Creador, nuestro Dios quiere que aprendamos a ser felices y vivamos felices aquí. Así que, ¿cómo se aprende a ser manso? Muy bien, ser manso, para que entendamos bien esa palabra, no es ser tonto como algunos lo han entendido. La palabra manso no tiene nada que ver con menso. La palabra manso tiene que ver con dejarse guiar. Y quizás hay varios ejemplos sobre la mansedumbre. La naturaleza nos da muchos de ellos. El que más me gusta es el de las ovejas. Las ovejitas se conocen como los animalitos más mansos que hay sobre la tierra. ¿Y cuál es la virtud que tienen las ovejitas? Las ovejitas tienen una virtud fantástica y es que las ovejitas se dejan guiar. Se dejan guiar. Eso es lindísimo. No sé si ustedes han tenido en algún momento la oportunidad de ver algún pastor de ovejas con su rebaño de ovejas. Hace un tiempo atrás tuve el privilegio de visitar Israel y una de las cosas que más me impactó fue ver varios rebaños de ovejas y sus pastorcitos que todavía las siguen. Y allí el guía nos mostró cómo es interesantísimo que el pastor se levanta, el pastor de ovejas comienza a caminar e inmediatamente, sin decir absolutamente nada, todas las ovejitas se levantan y comienzan a caminar detrás. Por eso son mansas. Las ovejitas son mansas porque se dejan guiar. Están dispuestas a ir hacia donde el que sabe las quiere llevar. ¿Por qué las ovejitas se dejan guiar? Porque ellas saben que su pastor conoce exactamente dónde están los mejores pastos, las mejores aguas y el mejor lugar para descansar. Así que, ¿qué dicen las ovejitas? Yo no me preocupo por otra cosa, sino por guiar al que me va a dar lo mejor. Bueno, allí está el concepto de la mansedumbre. El manso es ese ser humano que quizás no lo tiene todo, o que aunque lo tenga todo, está dispuesto a dejarse guiar. La pregunta es, ¿por quién nos estamos dejando guiar? Allí es donde está el porqué de la infelicidad que a veces vivimos. Nos estamos dejando guiar por quienes no deberían guiar nuestras vidas. Nos dejamos guiar ahora por redes sociales, nos dejamos guiar por aquel que tiene más, por aquel que aparentemente sabe más. Pero, mis queridos amigos, para no equivocarnos en esto, lo mejor que podemos hacer es dejarnos guiar por nuestro Creador, por nuestro amigo Jesús, que está dispuesto a guiar nuestras vidas. Así que la mansedumbre es definitivamente dejarnos guiar por aquel que sabe, que fue el que nos creó. ¿Quién nos conoce mejor que Él? Por favor, David, lee para nosotros el Salmo capítulo 34, el versículo 4, para ratificar lo que acabé de mencionar, porque me gusta que mis palabras vengan no de lo que mi mente me dice, sino lo que la Biblia me dice. Así que, por favor, volvamos al Salmo 34, pero ahora el versículo 4. Sí, nos dice el salmista David. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fantástico. Miren allí cómo David resume lo que es ser manso. Acuérdense que él viene hablando de la mansedumbre. En el versículo 2 dice, busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que el manso no solo escucha, sino está seguro de que su Creador lo escucha. Así, allí está la clave de la felicidad. Me gusta como lo dice David. David dice, yo busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué fantástica propuesta que nos da nuestro Dios. Que no importa cuántos problemas tengamos, cuántas dificultades tengamos, Él está dispuesto a guiarnos. Él está dispuesto a ayudarnos a salir de esos problemas y de esas dificultades. Uno de los personajes que más me llaman la atención en las Sagradas Escrituras es Moisés. Y me gusta Moisés por tener esa característica, la característica de la mansedumbre. Moisés fue un hombre que tuvo todo para ser feliz.
Sin embargo, de un momento a otro perdió absolutamente todo y se convirtió en el hombre más infeliz. Pero él aprendió de la mansedumbre. Él aprendió a dejarse guiar por el Creador. Y cuando él aprendió a hacer eso, ganó no solo felicidad para su vida, sino la buena fama de ser el hombre más manso que existió en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que fue el hombre más feliz que vivió en el Antiguo Testamento. Por favor, David, lee para nosotros en el libro de Números, el capítulo 12, el versículo 3, para ratificar este concepto. Nos dice la Biblia, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tremendo eso. Un hombre manso, más que todos los que habían sobre la tierra. Increíble. ¿Por qué Moisés fue tan manso? ¿Por qué Moisés fue tan feliz? ¿Porque no tuvo problemas? Si ustedes van y ven la historia de Moisés en el libro de Éxodo, en Levítico, se van a sorprender que si hubo alguien que tuvo problemas fue Moisés. Pero cuando Moisés estaba totalmente desahuciado en su vida personal, con su autoestima totalmente baja, cuando creyó que lo había perdido todo, Dios se acerca a él y le dice a Moisés, yo quiero que tú seas el líder de mi pueblo, quiero que vayas a donde están ellos cautivos y les des libertad, yo quiero usarte. Y Moisés no quería. Pero ahí es cuando Dios le dice, mira Moisés, yo te voy a dar la clave. Ustedes pueden leer esa historia en el libro de Éxodo, es preciosa. Moisés, el Señor le dice a Moisés, yo voy a estar dispuesto a decirte todo lo que tienes que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es preguntarme y yo te voy a decir qué hacer. No importa el problema que tengas, no importa el desafío en el que estés. Si tú me preguntas, yo te respondo y yo te voy a mostrar caminos. Es decir, voy a ayudarte a solucionar todos los desafíos que tengas en tu vida. ¿Qué forma de vivir la vida cuando nos dejamos dirigir por Dios? Moisés lo hizo. Ustedes pueden repetir allí, por tiempo ahora no lo podemos hacer, pero pueden ustedes ir al libro de Éxodo y leer allí cómo Moisés, después de ese encuentro que tuvo con Dios en la zarza ardiente, Moisés siguió esa estrategia, preguntarle a Dios, escuchar a Dios y luego hacer lo que Dios le decía. Y mientras Moisés hizo eso, mientras Moisés vivió de esa manera, Moisés vio muchos problemas, pero detrás de cada problema se presentó un milagro y otro milagro y otro milagro. Por lo tanto, la vida de Moisés era una vida más de celebración que una vida de dificultades. Esa es la propuesta. Mi querido amigo que me escuchas y me ves en este momento, esa es la propuesta que el Señor tiene para ti. El Señor no se preocupa por los problemas. Él es experto en evitar problemas y en solucionar problemas. Él es experto en darnos un estilo de vida guiado por Él. Moisés decidió dejarse guiar. Y cuando Moisés decidió dejarse guiar, Dios comenzó a enseñarle a vivir. Y su estilo de vida, ese nuevo estilo de vida, le permitió ser feliz a pesar del mundo infeliz donde él vivía. Es exactamente la misma propuesta que Dios tiene para ti. Es la misma propuesta que Dios tiene para mí. Lo mismo que pasó con Moisés. Esa historia es fantástica. Léanla, por favor, allá en el libro de Éxodo. Tantas veces que Moisés le preguntó a Dios, luego Dios le respondió y él fue e hizo lo que Dios le decía. Y cuántas cosas hermosas, como ya lo dije, él pudo observar. Así que el manso, si ustedes están conmigo, que es la clave para ser felices, el manso tiene la capacidad de preguntar para dejarse guiar. ¿Preguntar a quién? Al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al Creador. Esa es la propuesta. Preguntar, luego escuchar y luego hacer. Preguntar, escuchar, hacer. En otras palabras, el manso decide no actuar por lo que él cree que tiene que hacer, sino que aprende a actuar a través de lo que su maestro, su pastor, su guía, que es nada más y nada menos que su creador, su Dios, está dispuesto a enseñarle. Y a eso fue que vino Jesús a esta tierra, a romper cualquier limitación que hubiera para que los seres humanos pudiéramos comunicarnos con el Creador. Por eso quiero concluir esta reflexión leyendo el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3. Por favor, David, léelo para nosotros. Nos dice el profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la clave de la mansedumbre, qué maravillosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese camino maravilloso de la felicidad está dispuesto para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es entender
que Él, nuestro Creador, nuestro Dios, está dispuesto a escucharnos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a preguntarle. Antes de cualquier decisión, preguntémosle a Él, luego escuchemos su voz. Él siempre nos habla. No nos preocupemos cómo nos va a hablar, Él nos va a hablar. Si tiene que aparecerse en un sueño, lo va a hacer. Si tiene que hacerlo a través de otra persona, también lo va a hacer. Pero Él nos habla especialmente a través de las Sagradas Escrituras. Él se va a manifestar. Nosotros vamos a escuchar su voz, y cuando aprendemos a escuchar su voz y hacemos lo que Él nos dice, vemos, como lo dice Jeremías, cosas grandes y ocultas que nunca nos habíamos imaginado. Saben, mis queridos, el ladrón, o sea, Satanás, vino para robar, para destruir, dice Juan 10:10, pero Jesús vino para darte vida y para darme a mí vida en abundancia. En el Nuevo Testamento hubo un hombre que fue el más manso sobre la tierra. ¿Sabes quién fue? Jesús. Por eso Él fue feliz a pesar de todos los ataques y de todos los problemas que tuvo. Siempre fue feliz, porque Él fue manso, se dejó guiar siempre por su Creador. Jesús nos da el consejo que aprendamos de Él a ser mansos y humildes, y de esa manera hallaremos descanso, felicidad, y nuestra vida será totalmente transformada. Yo te invito hoy para que aceptes en el nombre de Jesús comenzar a vivir en felicidad. Ya sabes, ser manso. La clave: preguntar antes de decidir, escuchar, saber que Él nos escucha a nosotros y que Él está dispuesto a hablarnos para que nosotros lo escuchemos a Él, y luego hacer lo que Él nos dice, y veremos cosas increíbles, grandes y ocultas que no nos imaginamos. Permíteme terminar con una corta oración. Padre, gracias te doy, y en este momento, por el privilegio de poder entender que tú nos creaste para ser felices. Aceptamos ser felices. Ayúdanos a vivir en mansedumbre. Lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén.